Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra clase de los miércoles. Hoy tenemos un tema muy especial, muy importante para nuestra fe, y es el tema de la resurrección. Le pusimos la tumba vacía, el poder de la resurrección. Estamos todavía celebrando la Pascua, que comenzó el 15 de este mes, del mes de abril, y termina el 22. Todavía nos faltan 2 días de celebración. Y creemos importante tocar este tema, profundizar en él, para entender el significado de lo que es la resurrección en nuestra vida como creyentes. Que no sea nada más algo que pensemos en jueves, viernes santo, y que el domingo pues celebremos la resurrección, ¿no? Domingo de Ramos, sino que realmente sea un entendimiento que se haga carne en nuestro corazón, ¿sí? En esta época de Pascua, sabemos que en todo el mundo se celebra. Se celebra en la iglesia tradicional, se celebra también en otras religiones, ¿sí? También se celebran los famosos huevitos de Pascua, pero en realidad, ¿cuál es nuestro fundamento? ¿Sí? Sabemos que se conmemora y se recuerda la crucifixión de Jesucristo. Son fechas en las que se siente el ambiente diferente. ¿Por qué? Porque pues pues sí, se recuerda la muerte de Jesús, cómo fue el sufrimiento, se recuerda la pasión. En muchos lugares, por ejemplo, aquí en México, pues hacen hasta pues representaciones, ¿no? de la pasión, y se visten de romanos y de Jesús y de Judas. Aquí donde nosotros vivimos, pues es un pueblito, y mi esposo salió el sábado a comprar unas cosas al mercado, y pues bueno, estaba toda la alcaldía cerrada, había feria, y hasta le tocó ver cómo le daban de latigazos a Judas, andaba también el diablito por ahí. O sea, son tradiciones que pues las comunidades recuerdan y celebran, ¿no? Algunos otros que a lo mejor no tienen ese apego a esa recordación, pues son días de vacaciones, ¿no? Y pues se van a la playa y planean sus días de descanso. O, por ejemplo, en las escuelas normalmente se celebra o hacen actividades que buscan los huevitos de Pascua, ¿no? Y realmente sabemos qué es lo que eso significa. A veces hablamos o celebramos cosas que a veces no tenemos el trasfondo de lo que realmente significa, ¿no? Y a veces pensamos que, ay, no, pues no tiene nada de malo, es nada más para pasar el rato. Pero es importante que lo que nosotros hablemos y hagamos realmente tenga un impacto, tenga una razón de ser, ¿no? La sociedad sigue reduciendo el estatus de Jesús a una simple figura histórica y no de un Dios vivo. Nosotros queremos con este mensaje transmitir y ratificar que Jesucristo está vivo. A veces se nos pierde del radar que tenemos un Dios vivo, y a veces seguimos viviendo como si no estuviera vivo. Aquí queremos hacer una pequeña explicación acerca de los huevos de Pascua. Esta tradición, denme un segundito. Esta tradición es una tradición pagana, y tiene sus raíces en Alemania antes del cristianismo. Y esto era porque ellos adoraban a una diosa que tenía forma de conejo. Entonces, cuando ellos pedían fertilidad, ellos daban o ponían como ofrenda huevos. Entonces es por eso que o sea, todavía se sigue festejando, se sigue celebrando, y después
se hizo una mezcla con el cristianismo, que los huevos los pintaban de rojo por la sangre de Cristo, y ahí se va diluyendo y se van haciendo una mezcla de creencias que al final del día tiene de todo un poco, ¿no? Y la gente a veces no entendemos o no sabemos el significado de lo que celebramos. Entonces, es por eso que queremos hoy profundizar en lo que es el poder de la resurrección para los que somos creyentes, para los que somos hijos de Dios, para los que hemos decidido confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador y seguirlo. Para los que hemos nacido de nuevo y que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, estas fechas deben de ser para celebrar la razón de nuestra fe. Sin la resurrección, nuestra fe no tiene por qué existir, o no tendría por qué existir. La resurrección es el fundamento de nuestra fe. Así como los satánicos tienen fechas importantes en su calendario, que es finales de noviembre, no, finales de octubre, principios de noviembre y el mes de diciembre, para ellos son fechas importantes. ¿Por qué? Porque se preparan, porque hacen pactos, ayunan, hacen muchísimas cosas. Para nosotros los que somos creyentes, esta semana es importante, ¿sí? Es más importante que todos los días. ¿Por qué? Porque se celebra la Pascua. Estos 7 días que les comentaba yo al principio, cada año se celebra. No siempre caen en las mismas fechas, pero se basa en un calendario lunar, ¿sí? Entonces, para nosotros estas fechas es importante. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que en su palabra que hay fiestas perpetuas, y entre estas fiestas perpetuas está la Pascua, ¿sí? Cuando Dios libera a su pueblo del yugo de Faraón y trae libertad a ellos. Entonces, es importante para nosotros conocer por qué celebramos la Pascua, ¿sí? Y la Pascua termina o llega a su culminación en la resurrección de Jesucristo. Sin la resurrección no hay razón de nuestra fe, simplemente seríamos parte de una religión que se quedaría en historia, algo que se predica por tradición pero que no se practica. Si nosotros recordamos y dejamos de comer o tal día hacemos ciertas actividades, o es una tradición, pero no hay revelación en nuestro corazón de por qué lo estamos haciendo. Yo recuerdo de niña, en mi casa realmente no practicábamos alguna religión en específico, pero en esos días, pues siempre pasaban películas de los 10 mandamientos y la resurrección, o puras películas de esas, ¿no? Y era a veces pues a lo mejor ir a la iglesia, pero realmente no practicábamos nada, pero sí se sentía un ambiente diferente, así como de tristeza, ¿no? Yo recuerdo que no aguantaba mucho ver esas películas, pero sí traían como una tristeza, como culpa en mi corazón, pero no entendía por qué, ¿no? Y pues solo sabía que pues era la Semana Santa, eran vacaciones de la escuela y ya, pero no pasaba de ahí, simplemente eran esos días y pues después de Domingo de Ramos, pues ya la vida es normal, ¿no? Nuestra vida como cristianos y como creyentes no puede ser así, que nada más sea un recordatorio o una celebración de una semana, ¿no? Debe de haber una revelación en nuestro corazón de cuál es el poder de la resurrección. Un cristiano es aquel que cree en la resurrección física de Jesús de Nazaret y vive a la luz de las implicaciones de tal evento. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo, decidimos seguir a Jesús, reconocemos que Dios lo levantó de los muertos y que está sentado a la diestra del Padre. No, nada más es creer por creer o confesar por confesar. Realmente es aceptar un papel como hijos de Dios,
porque esto tiene también sus obligaciones, por decirlo así. Cuando nosotros entramos a vivir conforme a la palabra y entramos a vivir como hijos de Dios, también estamos obligados a tener una vida como hijos de Dios y predicar ese Jesús resucitado y que nuestra vida predique un Dios vivo. En Romanos 10:9 dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Estos fueron de los primeros versículos que yo aprendí de memoria, y qué importante es entender lo que aprendemos, que realmente caiga en nuestro corazón ese peso de saber que somos salvos y que creemos en un Dios vivo. En la versión Reina Valera dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Seremos apartados para Él. Y me gusta mucho la palabra confesión. Aquí dice que si confesares, es hablar con fe. Todo lo que nosotros hacemos es por fe, ¿sí? Hablamos a las cosas como si ya fueran, y esto es por fe. Creemos que Jesús está vivo por fe. Desde aquí viene la palabra fe pegada a nuestra vida, y esa fe es la que nos hace creer que Jesús está vivo, que Jesús ha resucitado y que la tumba está vacía. Pero cuando la resurrección se convierte en una revelación para nosotros y para la iglesia en general, logramos entrar en su poder, en el poder de Dios. La resurrección es el centro de nuestro mensaje. Nuestros ojos deben de ver la cruz, pero nuestro corazón debe de estar en la resurrección. Reconocer y celebrar que Jesús venció la muerte. De nada sirve que nosotros celebremos la Semana Santa si después de Domingo de Ramos nuestra vida sigue siendo igual, o no hay cambios, no hay frutos de arrepentimiento en nuestra vida, si no hay un cambio de mentalidad, porque esas son las obligaciones que yo les comentaba en un principio. No podemos ser iguales después de tener un encuentro con Jesucristo. No podemos ser iguales después de entender que Él dio su vida por amor a nosotros. No podemos hablar igual después de conocer a Jesús y de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Cuando nuestra vida es transformada y creemos que Jesús pagó un precio por nosotros, es entonces cuando nosotros empezamos a tener una vida diferente, una vida conforme a la palabra de Dios, una vida conforme al corazón de Dios. Y es cuando nuestra vida empieza a cobrar vida, esas áreas que estaban muertas cuando llegamos a Jesús. Y el poder de la cruz resucita todo aquello que estaba muerto en nuestra vida. Llámese fe, llámese salud, llámense relaciones personales, un matrimonio, nuestras finanzas, todo aquello que estaba muerto en nuestra vida, Jesús, a través de su obediencia y a través de la cruz, trajo vida a nosotros. Ese es el pensamiento y ese es el centro de nuestra fe, ese poder de la resurrección. Ahora, ¿qué es el poder de la cruz? Fuimos salvos por lo que Jesús hizo en la cruz. Fue en la cruz que nuestros pecados fueron perdonados, donde la enfermedad fue derrotada, donde la pobreza fue erradicada, donde todo aquello que nos tenía en prisiones o que estábamos en miseria, en tristeza, en depresión, todo aquello fue pagado en la cruz. Pero así como Jesús no se quedó en la cruz, tampoco nosotros estamos destinados a permanecer en el pecado. Esto es muy, muy importante. Cuando nosotros abrazamos esta verdad en nuestra vida,
y creemos por fe que todo aquello que sucedió en nuestro pasado, todos aquellos pecados que cargábamos fueron perdonados, entonces es cuando nuestra mente, nuestro corazón, toda nuestra vida cambia. Porque entendemos que ya no hay pecado en nosotros. Dice la palabra que todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, tenemos que comportarnos y creer que somos personas nuevas, que tenemos un corazón nuevo, que tenemos nuevas oportunidades, que somos sanos, que somos prósperos, que somos bendecidos, que tenemos la capacidad de cambiar nuestro futuro a través de nuestra obediencia. No porque nosotros tengamos el poder de hacerlo, simplemente porque Dios lo hizo por nosotros, ¿sí? La cruz es la demostración de su amor, mientras que la resurrección es la demostración de su poder. En 1 Corintios 1:18, el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición, pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Es el poder de Dios que nos da la capacidad de cambiar nuestras vidas. Es el poder de Dios que nos da la capacidad de hablar bendición y de hablar a esas montañas que se ponen en nuestra vida, y el poder de Dios nos da la capacidad de moverlas. El poder de Dios nos da la capacidad de echar fuera demonios. El poder de Dios nos da la capacidad de sanar enfermos. Es el poder de la resurrección. Dice la palabra que es el mismo poder que está en nosotros. Pero si nosotros no lo creemos y no abrazamos esa verdad en nuestra vida, difícilmente podemos vivir en ella. Tenemos que reconocer que es ese poder en Jesucristo, en el amor de Cristo para nosotros, para que nosotros podamos operar en ese poder. ¿Qué es el poder de la resurrección? Jesús, para salvarnos, no solamente tuvo que nacer como nosotros de una mujer, como todos los humanos, sino también morir como nosotros e ir al mismo lugar de los muertos como todos los humanos. Él tuvo que pasar y vivir como cualquiera en la tierra, pero como Dios, al momento de descender, Él tenía la autoridad y tuvo la autoridad de quitarle las llaves a Satanás, y también predicó cuando bajó a los infiernos y le quitó las llaves a Satanás. ¿Por qué? Porque Él era el que tenía la autoridad. Pero Jesucristo, al quitarle las llaves, Él ahora tiene la autoridad y Satanás está vencido. Y después de esto, Jesús ascendió a la diestra del Padre. Por su resurrección tenemos el acceso y la capacidad de portar el poder de Dios. Nosotros somos portadores del poder de Dios en esta tierra. También es una parte de la encomienda que Dios nos deja en esta tierra. Somos portadores del poder de Dios. Somos portadores de su palabra. Somos portadores de esas promesas que Dios nos ha dejado. Y somos portadores de compartir, más bien somos encargados de compartir el evangelio con poder. Porque si nosotros no creemos en ese poder de resurrección, difícilmente podemos compartir con poder. Donde no hay revelación de la resurrección, la iglesia seguirá predicando un Jesús histórico, un Jesús crucificado. ¿Sí? Así como vemos en muchos lugares en esta semana que la gente llora, la gente sufre. Sí, Jesús pasó todo esto, pero no nos quedemos hasta ahí en esa parte de la crucifixión. Tenemos que ver más allá e ir más allá, que es la resurrección. Y eso, mis hermanos, debe de darnos gozo, porque ese es el poder de nuestra salvación. Si Jesucristo no hubiera resucitado, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. La resurrección nos empodera. A través de la fe en Cristo podemos sanar a los enfermos, podemos echar fuera demonios, podemos liberarnos nosotros también, y podemos establecer su reino a través de nuestra boca. Podemos hablar vida.
En Juan 11, 25, 26 dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Si alguien vive y cree en mí, realmente no morirá jamás. Esta es una promesa tan hermosa para todos, porque en algún momento tendremos que partir de este mundo. Y la separación duele, es difícil, pero tenemos una esperanza y tenemos una promesa de que los que hemos creído, los que hemos confesado a Jesús con nuestra boca y creído en nuestro corazón que Él resucitó de los muertos, aunque muramos, viviremos y tendremos una vida eterna con Él. Entonces, eso es no tenemos por qué tener temor a la muerte. Cuando hay temor en nuestra vida por morir, es que no hemos entendido la razón de nuestra fe y también porque tenemos pendientes en nuestra vida. Es importante que todos los días tengamos en mente el poder de la resurrección, porque es a través del poder de la resurrección que nosotros tendremos la capacidad y la autoridad de compartir, de que nuestro testimonio sea verdadero, ¿sí? Y que podamos establecer el reino de Dios en nuestras vidas y que podamos vivir conforme al propósito y la voluntad de Dios. La resurrección demostró la derrota de Satanás. Esto también significa que Satanás tiene un nuevo estatus. Está derrotado, desarmado y destruido. ¿Cuántas veces le damos más importancia a lo que hace el diablo que a lo que hace Dios? Satanás está derrotado, fue derrotado en la cruz del Calvario, mientras Jesucristo fue levantado y está sentado a la diestra del Padre. ¿En dónde está nuestra fe? ¿En lo que hace el diablo en estos días o en lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros? ¿En dónde está nuestra victoria? Porque si hay derrota en nuestra vida o hablamos derrota, quiere decir que hay influencia del diablo en nuestra vida. Si nosotros entendemos y abrazamos la verdad de la resurrección y de la verdad del triunfo de Jesucristo en la cruz, entonces nosotros podemos caminar de victoria en victoria. Y esto no significa que no haya desafíos en nuestra vida. Por supuesto que los va a haber. Va a haber días malos. Pero dijo Jesús, no temáis porque yo estoy contigo. ¿En dónde estamos depositando nuestra fe? En las promesas de Dios, en que no nos dejará, que Él ha resucitado, que Él vendrá por nosotros, que nos está esperando para que cenemos con Él, que nosotros haremos mayores cosas que Él hizo, o estamos creyendo en que me voy a enfermar, me voy a morir, no voy a tener dinero, le caigo mal a la gente. ¿En dónde está nuestra fe depositada? En lo que habla la palabra de Dios, en las promesas que Jesús hizo, en el acto de la cruz, en el poder de la cruz, en el poder de la resurrección, o estamos creyendo y hablando y confesando lo que el mundo nos dice. En Colosenses 2:15 dice, desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. El diablo está derrotado. Que haya embates en nuestra vida y que haya ataques también. Pero Jesús nos ha dado la autoridad para orar, para echar fuera, para arrancar. Eso es a través de la fe de lo que hizo el Hijo de Dios por nosotros y por el poder de su palabra. Y también nos ha dejado el nombre de Jesús, nos ha dejado la sangre de Jesús. Dios nos ha dejado las armas, tenemos que conocerlas para dar una buena batalla de la fe. La resurrección prueba la credibilidad de Jesús. Sin la resurrección, Jesús tendría el mismo estatus que cualquier filósofo, líder religioso o profeta.
La única diferencia que Jesucristo tiene de todos los demás es que Jesús está vivo. Todos hablan en pasado, ¿no? Es que Mahoma dijo, es que dijo, o es que pensaba, o están en su tumba, ¿no? Y la gente sigue adorando a gente muerta. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Esa es la diferencia para nosotros. La resurrección probó que la muerte está vencida. Hasta la misma muerte venció Jesucristo. Jesús despojó legalmente pagando el precio que se pedía por nuestras cabezas o por nuestras vidas. De manera que Satanás no tiene ningún reclamo sobre nosotros. El gran precio fue pagado. Este versículo, mis hermanos, lo tenemos que tener pegados en nuestra Biblia, en la cocina, en donde sea, porque tenemos que abrazarlo y realmente creerlo en nuestro corazón. Colosenses 2, 14, 15. Teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Él venció a todos los poderes y las fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Si nosotros realmente creemos esto, nuestra vida tendría que ser diferente. Porque cuando el enemigo viene a recordarnos de dónde Dios nos sacó, cómo éramos, cómo vivíamos, y trae culpa a nuestra mente, trae culpa a nuestro corazón, pone enemistad con los que nos rodean, y nosotros compramos estas mentiras y seguimos viviendo y caminando en esas mentiras, entonces estamos anulando y rechazando lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Porque Él pagó todo pecado, grande, chiquito, horrible, pecado. Jesús lo pagó. Y a veces nosotros no nos sentimos merecedores de ese pago. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, rechazar todo aquello que viene del enemigo, esos pensamientos que se anidan, de que no merecemos las cosas, de que tenemos que vivir pues, con lo que nos alcanza y pues pobre de mí, o con enfermedades. Como yo he escuchado muchas personas que dicen, no, pues su pobre casa, no, pues es que Dios nos hizo pobres, es que tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que renovar nuestras palabras y tenemos que demostrar en nuestra forma de vivir que Jesucristo ya pagó la cuenta. Todo aquello que el enemigo nos acusa, eso ya fue clavado en la cruz del Calvario. Si Jesús no se acuerda ni tampoco nos los recuerda, tampoco nosotros tenemos por qué hacerlo. Tenemos que dejar el pasado atrás y vivir conforme a unos hijos del Dios vivo. Esto, mis hermanos, tenemos que caiga en nuestro corazón. Nuestra vida tiene que tomar un rumbo diferente. Y sobre todo en estos días que a veces la fe se ve cuestionada por los problemas, por las situaciones que vienen a nuestra vida, a veces nuestra fe se tambalea. Pero cuando regresamos a la cruz del Calvario, cuando regresamos a la resurrección y entendemos que ese poder está en nosotros, entonces nosotros tenemos que levantarnos y hablar a esa montaña y hablarle a ese espíritu que está robando nuestra mente, robando nuestras finanzas, robando nuestra salud. Tenemos que nosotros ratificar que esa cuenta ya fue pagada. Jesús ya lo pagó. No tenemos por qué nosotros estar también abonando a eso, porque ya está todo pagado. Dice Primera de Pedro 1:3, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Nosotros mismos hemos resucitado con Él. La verdadera crucifixión debe de ser en nuestro corazón. De nada sirve conmemorar un suceso si no lo vivimos en nuestra propia vida. Nos hemos acostumbrado a vivir sin su poder. Estamos a veces tan adormecidos por lo que sucede en el mundo,
que el COVID, que la inflación, la enfermedad, los problemas en casa, las deudas. Estamos ya como aletargados y nos acostumbramos a vivir así. No sabemos qué es vivir a veces sin dolor, ¿no? ¿No les ha pasado que tienen un dolor en el cuerpo, en la espalda, en el brazo, en el hombro, y ya pasan meses y es un dolor crónico? Pero pues cuando haces algo diferente con tu salud, vas a ver a un doctor, comes diferente, descansas, pues se te va el dolor, ¿no? Y dices, ay, pues qué raro, ya no sé, ya hace tanto tiempo que no sentía así, ¿no? Así mismo es, nos acostumbramos a vivir con esos dolores de nuestras relaciones personales, ya nos acostumbramos a dejarle de hablar a la gente, ¿no? Nos acostumbramos a que vivimos en deuda, que ni nos damos permiso de soñar, de planear. ¿Por qué? Porque pues no tengo. Y Jesucristo venció la miseria en la cruz del Calvario. Jesucristo venció la pobreza en la cruz del Calvario. Cada vez que la revelación de la resurrección no está siendo revelada en nuestro corazón, hay un poder que no está siendo desatado. Cuando entendemos y abrazamos esta verdad, nuestras oraciones son diferentes, nuestra vida es diferente, nuestras palabras son diferentes. Es entonces cuando ese poder empieza a ser desatado en nuestra vida. Es tiempo de salir de la tumba y levantarnos nuevamente. No hay piedra que no pueda ser removida. No hay piedra que el poder de la resurrección pueda quitar. ¿Sí? Aquí les puse una ilustración de cuando Jesucristo resucita a Lázaro. Ya cuántos días, creo que tenía 4 días ya de muerto, ya olía mal. Sus hermanas le decían a Jesús, ya huele mal. Así mismo está nuestra vida a veces, ¿no? Nos acostumbramos al hedor del pecado. Nos acostumbramos a esa oscuridad, a esa humedad. Y ahí es cuando crecen todas las bacterias, los virus, en esos ambientes. Así mismo es el ambiente espiritual en nuestra vida. Nos acostumbramos a estar, que nuestra mente esté entenebrecida, que no podamos pensar bien. Y cuando hay todo eso, esa carga espiritual en nuestra vida, no podemos accionar y no podemos activar ese poder de la cruz en nuestra vida, ni el poder de la resurrección. Este mensaje es para que nos despejemos, que esas vendas que tenía este Lázaro, que también a veces tenemos nosotros, sean quitadas y que podamos ver a Jesús, que podamos salir de esa tumba, que podamos salir de ese hueco apestoso y ese hueco oscuro, que podamos salir a la luz de Jesús. Debemos quitarnos la falta de perdón, del temor, de las ataduras y caminar con el poder de la resurrección a través de la revelación y a través de tener una relación con Dios. Tenemos que acercarnos al Padre. No hay manera de sobrevivir en esta vida si no es así. No podemos ser cristianos que nada más celebremos la Semana Santa de jueves a domingo. Tenemos el poder de la resurrección, tiene que estar en nuestro corazón todos los días y en todo lo que hagamos. Tenemos la capacidad de ser agentes de cambio. Al lugar donde lleguemos, tenemos que llegar con el poder de la resurrección. Tenemos que tener la capacidad de ser pacificadores en vez de ser los de la manzana de la discordia. Debemos de tener la capacidad de la multiplicación. Donde lleguemos o donde estemos, en nuestras casas, en nuestros trabajos, que lo que tengamos en nuestra mano sea mucho o poco, pero que rinda, que se multiplique, que seamos de los que damos palabras que animan, que seamos de los que oran por los enfermos, Dios se manifieste y los sane. Tenemos que ser agentes de cambio, tenemos que ser cristianos que tengan su fundamento en la resurrección. Ese es el centro de nuestra fe.
Nuestro descuido de la resurrección de Jesús puede ser una de las razones por las cuales nuestra predicación del Evangelio es tan impotente. No tiene poder. No podemos predicar algo que no ha sido revelado en nuestro corazón, o no podemos predicar algo de lo cual no creemos. Y tampoco podemos demostrar poder o tener un testimonio que impacte vidas si hay áreas estériles en nuestra propia vida. Es importante hoy que removamos esa piedra. Es importante que abracemos esta verdad. Cuando uno entiende y abraza la resurrección, el acto de la cruz, que Jesucristo pagó todo, nuestra vida espiritual como que despega. Es diferente, hay una visión diferente, hay claridad en nuestros ojos espirituales y en nuestra fe para seguir adelante. Y eso, mis hermanos, afirma nuestra fe, porque tenemos un sentido de pertenencia. Hay alguien que nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Que hay alguien que tiene planes para nuestra vida. Que aunque nosotros a veces no tenemos planes, Dios tiene un plan para nosotros. De eso no nos preocupemos, porque si hay alguien que tiene un plan mayor, más alto y mejor que lo que nosotros podemos imaginar. Y también hay alguien que nos da más allá de lo que nosotros podemos pedir o imaginar. Dios siempre tiene un plan. Aunque no tengamos nosotros plan B, Él sí lo tiene. Y es tan importante conocer las promesas de Dios en nuestra vida para que podamos nosotros operar en el poder de la resurrección todos los días de nuestra vida. En Juan 14, versículos 12 al 14 dice: les digo la verdad, el que cree en mí también va a hacer las obras que yo hago y hará obras más grandes porque yo regreso al Padre. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre lo haré. Así la grandeza del Padre se mostrará a través del Hijo. Yo haré lo que pidan en mi nombre. Jesús nos dejó instrucciones. Tenemos que hacer cosas mayores que Él. Tenemos que amar como Él, tenemos que servir como Él, tenemos que sanar como Él. Están grandes los zapatos, pero tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes. Debemos de tener denuedo para poder vivir una vida conforme a Él. Y no es sencillo. Yo al principio les decía que cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida a Dios, también con eso hay obligaciones. Porque es muy triste ver a un cristiano viviendo en una vida de derrota. Hace tiempo me incluyeron en un grupo de WhatsApp de mis compañeros de la secundaria. Se contactaron y una amiga me dijo: ay, ¿cómo ves? Que también es cristiana. Me dijo: ¿cómo ves? Pues van a hacer un grupo, no sé si te quieras incluir. Pues órale. Y dentro de ese grupo hay otra chica que también es cristiana, pero todas las veces que escribe es para pedir dinero prestado. Y es muy lamentable. Y aparte también como que entre sus líneas, sus pláticas, habla de Jesús y usa el nombre de Jesús y es como contradictorio, ¿no? O sea, no podemos compartir. Nuestra vida no puede hablar de un Dios derrotado, un Dios pobre, un Dios que no escucha. Nuestra vida debe de hablar totalmente diferente, de un Dios vivo. Entonces, en Hebreos 13, 20, 21, y con esto cerramos, y esto también debe de ser sellado en nuestro corazón. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús.
por la sangre del pacto eterno, que Él nos capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una oración que debemos apropiárnoslas de todos los días, que Él nos capacita en todo lo bueno para hacer su voluntad, porque para eso fuimos llamados a hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo, no es por medio de nadie, ni por nuestras fuerzas, ni por nuestro conocimiento, ni por nuestros títulos, nada de eso, es por medio de Jesucristo. Dios cumple en nosotros lo que le agrada a Él. Entonces, hoy vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que esa revelación venga a nuestra vida, ese poder de la resurrección. Si no hemos operado en él porque no lo veíamos, no lo escuchábamos, porque nuestra vida estaba en tinieblas por lo que venimos cargando, o porque hay pecados que seguimos haciendo, pero pidámosle hoy al Espíritu Santo que traiga esa revelación a nuestro corazón y que podamos caminar en todos los 365 días del año, podamos caminar en el poder de la resurrección. Amén. Vamos a orar. Padre, hoy te damos gracias, mi Dios. Gracias porque tu palabra siempre nos vivifica, siempre nos instruye, siempre trae la verdad a nuestro corazón. Gracias, Padre, porque tu palabra pesa, Señor, más que cualquier conocimiento en nuestra vida. Gracias, Padre, porque tu palabra nos hace libres. Y mi Dios, en esta hora yo te pido, Padre, que traigas esa frescura a nuestro corazón, Señor, que quites todo velo de nuestra mente, toda escama, Señor, de nuestros ojos, Señor, que no nos han permitido ver el poder de la resurrección, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces hemos decidido abrazar las verdades o las mentiras, Señor, que el enemigo ha lanzado a nuestra vida. Perdónanos, Señor, por no creer, Señor, que todo lo que hicimos, todos esos pecados ya fueron pagados en la cruz. Perdónanos, Señor, porque hemos tomado, Señor, nuevamente esa deuda y la seguimos cargando, Padre. Hoy te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tu unción venga sobre nuestra vida, sobre cada uno de los que estamos aquí conectados, donde quiera que estemos. Te pido que tu presencia misma, Señor, toque nuestro espíritu. Trae a nosotros, Señor, esa convicción, Señor, Padre, de que podamos ver el poder de la cruz en nuestra vida, el poder de la resurrección. Hoy creemos, Señor, y tomamos, Señor, todo ese poder, Señor. El poder que levantó a Jesucristo de los muertos opera en nosotros, Padre. Hoy hablamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret a toda piedra, Señor, que nos ha impedido salir de la tumba. Hablamos, Padre, a toda piedra, Señor, que nos ha mantenido en la oscuridad. Hoy hablamos en el nombre de Jesús a todas esas vendas, esas ataduras que nos han mantenido, Señor, Padre, atados, Señor, a pecados. En el nombre de Jesús, hoy hablamos, Señor, y echamos fuera, Señor, todo espíritu, Señor, Padre, de retraso, Señor, todo espíritu, Señor, de mentira en nuestra vida, todo espíritu de ruina, de pobreza, toda ignorancia, Señor, le echamos fuera de nuestra vida, Señor. Hoy decidimos, Señor, Padre, levantarnos, Señor, caminar hacia ti, Jesucristo. Padre, que la luz de Jesús penetre hasta lo más profundo de nuestra vida, Señor. Padre, que el pecado sea expuesto, Señor. Que la luz de Jesús, Señor, Padre, trastorne toda tiniebla en nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, todo pensamiento de derrota, de ruina, Señor, de rechazo, hoy queda, Señor, enmudecido e inoperante en nuestras vidas. Así lo declaramos por el poder de la resurrección, Señor. Hoy creemos, Señor, que toda acta, Señor, de decreto en contra de nuestra vida y de nuestras generaciones, Señor, hoy queda, Señor, anulada y clavada, Señor, en la cruz del Calvario. Hoy, Padre, nos
nos confesamos libres, 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 Señor, de toda atadura, de todo pecado, de toda maldición generacional. Hoy declaramos, Señor, que quedan detrás de nosotros, Señor. Padre, y que de ahora en adelante, Señor, nosotros viviremos y caminaremos en libertad, Señor, en la libertad que tú pagaste en la cruz del Calvario. Hoy tomamos, Señor, esa libertad, Señor. Padre, y declaramos, Señor, que esa libertad, Señor, se aplique en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Hablamos a las áreas estériles, Señor, de nuestra vida, Señor. Ordenamos que vivan en el nombre de Jesús, Señor, que regresen a vida en el nombre de Jesús. Hablamos de esos sueños, Señor, Padre, que hemos enterrado, Señor, por creer que no podemos hacer las cosas. Pero tú nos has dicho que todo lo podemos hacer en Cristo que nos fortalece. Hablamos, Señor, esos sueños rotos, Señor. Hablamos, Señor, a todo vientre estéril en el nombre de Jesús. Declaramos, Padre, que hay vida y vida en abundancia, Señor. Hablamos a las finanzas estériles, Señor, y les ordenamos, Señor, que se multiplican en el nombre de Jesús, Señor, y que esas finanzas cumplen lo que a ti te agrada, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, hablamos vida, Señor. Hablamos vida, Señor, a todas, a nuestro cuerpo, Señor. Huesos secos declaramos que cobran vida, Señor. Músculos muertos, Padre, se llenan de carne en el nombre de Jesús, Señor. Padre, hablamos vida al sistema respiratorio, Señor. Padre, a nuestros cerebros, Señor, a nuestras neuronas. Danos la capacidad de conocerte y entender tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Hablamos vida, Señor. Hoy, Padre, cortamos todo pacto con el enemigo. Declaramos, Señor, que no tiene parte ni suerte, Señor, en nuestra vida, porque hoy declaramos y confesamos que Jesucristo está vivo, que tú, Padre, lo levantaste el tercer día de los muertos, Señor, y que está sentado junto a ti, reinando, Padre, y que lo veremos, Señor, algún día, Señor. Y si nosotros partimos de esta tierra, declaramos, Señor, que pasaremos nuestra eternidad con Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por el poder de la resurrección. Te damos gracias, mi Dios, porque veremos, Señor, nuestros ojos verán, Señor, tu bondad, Señor, en nuestra vida. Veremos florecer, Señor, todo aquello, Señor, que pensábamos que estaba muerto, Padre. Veremos, Señor, que traerás vida, Señor, a nuestra familia, a nuestro matrimonio, a nuestras finanzas, a tu iglesia, Señor. Trae el poder de la resurrección para que nuestro testimonio, Señor, sea vivo y verdadero, así como tú lo eres, Señor. Hoy te bendecimos y te exaltamos en el único nombre, que es el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Amén, amén.